Hay autos que son rápidos y hay otros que simplemente desafían la lógica. Autos que cuando aceleran te hacen sentir que el mundo se estira, que el aire se corta y que los reflejos ya no alcanzan. En esos momentos no estás conduciendo, estás sobreviviendo. Lo curioso es que muchos de esos monstruos pasaron desapercibidos. Algunos no llevaban marcas famosas en el frente. Otros fueron tan extremos que la propia industria los olvidó. Pero detrás de cada uno hay una historia. Ingenieros que rompieron las reglas, motores que se adelantaron décadas y cifras que siguen siendo difíciles de creer incluso hoy. En este episodio de El Garaje Perdido, vas a conocer 5 autos deportivos con una aceleración insana, máquinas que con solo pisar el pedal podían doblar la realidad. Vamos a entender qué los hizo tan veloces, qué los frenó y por qué hoy siguen siendo leyenda para los que aman la velocidad pura. Y te prometo algo, cuando termines este video, no solo vas a conocer sus cifras, vas a entender por qué aceleraban así. Porque detrás de cada décima de segundo hay una historia de obsesión, tecnología y riesgo. Así que, si te apasionan los autos que hicieron temblar a las leyes de la física, suscríbete y activa la campanita, porque aquí en El Garaje Perdido rescatamos las máquinas que el mundo quiso olvidar, pero que siguen corriendo en la memoria. Lotus Esprit Sport 300, 1993. El Lotus Esprit siempre fue conocido por su diseño exótico y su ligereza. Pero en 1993, la marca británica decidió crear algo especial. Un modelo tan rápido que dejaría atrás a muchos superautos de la época. Así nació el Lotus Esprit Sport 300, un auto que no solo aceleraba con furia, sino que enseñó al mundo una lección. El poder no siempre se mide en caballos, sino en cómo los usas. Bajo su carrocería baja y afilada, se escondía un motor de 4 cilindros y 2.2 litros con turbocargador. Sí, solo 4 cilindros. Pero Lotus era experto en sacar magia del poco peso. Gracias a su chasis de aluminio, fibra de vidrio y un trabajo aerodinámico quirúrgico, el Sport 300 pesaba poco más de 1.200 kilogramos. Su potencia era de 302 caballos de fuerza. Pero lo que importaba era la relación peso-potencia. Simplemente brutal. En cifras reales, podía acelerar de 0 a 100 km por hora en 4,7 segundos, pero la sensación era más intensa de lo que el número sugiere. La entrega del turbo era violenta, el sonido metálico y el empuje tan directo que muchos pilotos decían que sentían el auto flotar al superar los 150 km por hora. Era tan sensible que un mal movimiento de volante podía arruinarte el día. El interior era puro enfoque, sin lujos, sin electrónica innecesaria, asientos duros, mandos mecánicos y un tablero pensado para el piloto. El Esprit Sport 300 no buscaba comodidad, buscaba precisión. Y eso lo convirtió en una máquina difícil, pero adictiva. Solo se fabricaron 64 unidades en total, todas hechas a mano. Fue el último Lotus Esprit diseñado bajo la filosofía original de Colin Chapman, el fundador de la marca, quien siempre dijo: simplifica, y después añade ligereza. Ese principio hizo que el Sport 300 se sintiera como un bisturí entre superautos que pesaban el doble. Hoy, el Lotus Esprit Sport 300 sigue siendo un secreto bien guardado. No tiene la fama de un Ferrari ni el ruido de un Lamborghini, pero tiene algo que pocos logran: alma de corredor y precisión de cirujano. Fue la demostración perfecta de que no se necesita un motor enorme para alcanzar la gloria, solo entender cómo hacer que cada pieza trabaje en armonía. Y mientras el Lotus representaba la inteligencia británica aplicada a la velocidad, el siguiente auto llevó esa filosofía a un extremo más visceral. Una marca que no buscaba perfección, sino emociones puras. El brutal TVR Cervera 4.5. TVR Cervera 4.5, 1996. Si el Lotus era un bisturí, el TVR Cervera 4.5 era una granada con las manos temblando. Mientras los fabricantes europeos llenaban sus autos de computadoras, la pequeña marca inglesa TVR hacía todo lo contrario. Eliminaba las ayudas, ignoraba las normas y dejaba que la conducción dependiera únicamente del valor del piloto. El Cervera no era un auto para cualquiera, era un examen de nervios y reflejos.
Su nombre viene del mito griego Cerbero, el perro que custodiaba las puertas del infierno. Y el apodo no era casual. Bajo el capó llevaba un motor desarrollado por la propia marca, llamado Speed 8, un V8 de 4.5 litros, que entregaba hasta 420 caballos de fuerza. En un auto que pesaba apenas 1100 kilogramos, esa combinación se traducía en una aceleración que literalmente te aplastaba contra el asiento. De 0 a 100 km por hora necesitaba solo 3,9 segundos. Pero más allá de la cifra, lo que lo hacía especial era la experiencia. Sin control de tracción, sin frenos antibloqueo y sin dirección asistida. Todo dependía de tus manos y de tu respeto por el pedal del acelerador. Muchos pilotos decían que el Cerbera no se conducía... Se domaba. El sonido del motor era casi animal. Un rugido agudo y metálico que subía de tono hasta los 7000 revoluciones, sin filtros ni restricciones. Cada cambio de marcha era un latigazo, y la respuesta del acelerador era tan inmediata que un simple error podía convertir una recta en una tragedia. Pero, para quienes sabían entenderlo, era una de las experiencias más puras y adictivas que se podían tener al volante. Por dentro, el Cerbera era una mezcla de locura y arte. Todo estaba hecho a mano, desde el tablero curvado hasta los relojes centrales orientados al conductor. TBR no buscaba lujo ni modernidad, buscaba identidad. Y eso se sentía en cada detalle, incluso en la ausencia de lo que hoy damos por hecho. El Cerbera 4.5 fue un auto sin filtro. Brutal, impredecible y hermoso en su imperfección. Representaba la filosofía más salvaje de los 90. Potencia sin remordimientos, diseño sin normas y conducción sin excusas. Y si este británico demostró que la velocidad podía ser una experiencia casi espiritual, el siguiente auto llevó esa idea a un nivel donde el miedo ya no era una opción. Una máquina nacida para romper cronómetros y que terminó prohibiendo una era entera del automovilismo. El legendario Ford RS200 Evolution. Ford RS200 Evolution, 1986. En los años 80, el automovilismo vivió su etapa más salvaje. Los fabricantes competían por crear el auto más rápido del mundo, sin importar el riesgo. Así nació el Grupo B del Rally, una categoría donde la potencia no tenía límites, y la seguridad era casi una sugerencia. En medio de esa locura, Ford construyó una de las máquinas más brutales jamás creadas, el Ford RS200 Evolution. Este auto no fue una modificación ni un experimento. Fue diseñado desde cero con un único propósito: ganar. Su motor estaba montado en el centro del chasis. La tracción era total y el peso se redujo al mínimo gracias a una carrocería de fibra de vidrio. Pero lo que realmente asustaba era el corazón del RS200 Evolution, un motor Ford Cosworth de 2.1 litros con turbocargador, capaz de producir más de 800 caballos de fuerza en su configuración de competencia. Con esa potencia, podía acelerar de 0 a 100 km por hora en apenas 3 segundos. En 1986, eso era una cifra absurda, digna de ciencia ficción. Y lo más increíble es que, para cumplir con las reglas del Grupo B, Ford tuvo que fabricar versiones de calle. Eran autos casi idénticos a los de carrera, solo un poco más domesticados. Pero incluso esas versiones seguían siendo tan rápidas que intimidaban a cualquiera que se atreviera a manejarlas. El problema fue que esa velocidad venía acompañada de un precio muy alto. En el Rally de Portugal de 1986, un accidente trágico con un RS200 terminó con víctimas en el público. Ese suceso marcó el final del Grupo B y selló el destino de una generación de autos que habían llevado la ingeniería más allá del límite. Hoy, el Ford RS200 Evolution es una leyenda. Se fabricaron solo 24 unidades con la preparación completa, y cada una vale una fortuna. No es solo un auto de colección, es un símbolo de una época donde los ingenieros soñaban sin miedo. Representa la línea exacta entre el genio y la locura, entre la gloria y la tragedia. Su aceleración sigue impresionando incluso con los estándares actuales. Era tan rápido que muchos pilotos decían que el auto se adelantaba al pensamiento. Y quizás tenían razón. El RS200 Evolution fue una máquina tan intensa
que el cuerpo humano apenas podía seguirle el ritmo. Y si este Ford fue pura adrenalina sin control, el siguiente auto llevó esa fuerza brutal al terreno de la precisión extrema. Una creación que combinó el poder de la pista con la elegancia del lujo. El inolvidable Dagwar 962 Le Mans. Dagwar 962 Le Mans, 1993. En 1993, el mundo de los superautos ya estaba saturado de exageraciones. Todos hablaban de cifras y récords, pero pocos podían decir que tenían la sangre de un verdadero auto de carreras. Hasta que llegó Dagwar, una pequeña compañía alemana que hizo algo impensable. Tomó un Porsche de Le Mans y lo transformó en un auto legal para la calle. Así nació el Dagwar 962 Le Mans, una obra maestra que redefinió lo que significaba acelerar. El Dagwar partía del legendario Porsche 962, ganador absoluto de las 24 horas de Le Mans. Conservaba su motor boxer de 6 cilindros, 3.0 litros y doble turbocargador, pero lo adaptaron para que pudiera circular fuera de las pistas. Aún así, la potencia seguía siendo descomunal, alrededor de 620 caballos de fuerza, transmitidos a las ruedas traseras, a través de una caja manual de 5 velocidades. En carretera, podía acelerar de 0 a 100 km por hora en 2,6 segundos. 2,6. En una época donde la mayoría de los superautos tardaban más de 4 segundos, esa cifra parecía un error. El secreto estaba en su aerodinámica de competición, su chasis ultraligero y la precisión alemana con la que cada pieza había sido diseñada para resistir las condiciones más extremas de una carrera de resistencia. Por dentro, el Dagwar era una mezcla extraña de lujo y brutalidad. Tenía tapizado de cuero, aire acondicionado y detalles elegantes, pero en el fondo seguía siendo un auto de carreras disfrazado. Cada vibración, cada sonido y cada respuesta del acelerador te recordaban que estabas sentado en una máquina que alguna vez corrió a más de 350 km por hora. Durante horas seguidas, solo se construyeron unas pocas unidades, y cada una costaba una fortuna. Pero su valor no estaba en el precio, sino en lo que representaba, el puente perfecto entre el automovilismo de competición y el placer personal de conducir. Era como tener un pedazo del circuito de Le Mans en tu garaje, el Dagwar 962. Le Mans no solo fue rápido, fue un manifiesto de ingeniería, una declaración que demostró que la precisión, la ligereza y el diseño podían ser tan impresionantes como la potencia bruta. Y aunque pocos lo conocen hoy, marcó un punto de inflexión en la historia, el momento en que un auto de carreras probó que podía ser civilizado, sin perder su alma. Y si el Dagwar representó la perfección alemana convertida en arte, el siguiente auto llevó la ambición al límite. Una máquina creada en Estados Unidos, que parecía salida de una película futurista, pero que existió de verdad. El impactante Vector M12. Vector M12. 1992, en los años 90, mientras Europa dominaba el mundo de los superautos, un ingeniero estadounidense llamado Gerald Wigert se propuso demostrar que América también podía crear una bestia capaz de humillar a Ferrari y a Lamborghini. Así nació el Vector M12, un auto tan exagerado que parecía más una nave espacial que un vehículo real. Su aceleración era tan brutal que incluso los probadores profesionales lo describían como una experiencia casi violenta. El Vector M12 usaba un motor V12 de origen Lamborghini, de 5.7 litros, pero completamente reconfigurado por la propia marca. El resultado era una potencia de 690 caballos de fuerza, enviados a las ruedas traseras mediante una caja automática, modificada especialmente para resistir semejante empuje. Con todo eso, podía acelerar de 0 a 100 km por hora en 3,8 segundos. Una cifra impresionante incluso para los estándares actuales. Pero más allá de los números, lo que hacía único al Vector era su carácter. Tenía un chasis de aluminio reforzado, una aerodinámica agresiva y un interior que parecía sacado de una película de ciencia ficción. Los instrumentos digitales, el volante en forma de avión y las pantallas iluminadas en verde daban la sensación de estar pilotando un caza militar más que un auto. No era elegante, era intimidante. Su diseño futurista dividió opiniones. Algunos lo veían como una locura americana, otros como una obra visionaria adelantada 20 años a su tiempo.
Pero lo cierto es que nadie quedaba indiferente. Y cuando aceleraba, todo lo demás desaparecía. El rugido del Ubifa 12, la presión del turbo y la vibración del chasis convertían cada arranque en un espectáculo. Solo se construyeron 17 unidades del Vector M12 antes de que la empresa desapareciera, víctima de su propio sueño. Pero con el paso del tiempo, este auto se convirtió en símbolo de lo que representa la ambición sin límites. Intentar lo imposible, incluso si eso cuesta caro. Hoy, el Vector M12 es un fantasma de los 90. Un recordatorio de que la verdadera innovación nace de los que no siguen las reglas. Fue el grito final de una época en la que los ingenieros soñaban más con la adrenalina que con los balances financieros. 5 autos. 5 formas distintas de entender la aceleración. El Lotus Esprit Sport 300 nos enseñó que la ligereza puede ser más poderosa que la fuerza bruta. El TVR Cervera 4.5 demostró que la velocidad también puede dar miedo. El Ford RS200 Evolution nos recordó que el exceso tiene consecuencias. El Dauer 962. Le Mans probó que un auto de carreras puede domar las calles. Y el Vector M12 fue el grito de un sueño americano que se atrevió a desafiar al mundo. Todos comparten algo. Fueron creados por gente que no conocía la palabra imposible. Eran autos sin filtros, sin miedo, y con una sola meta: acelerar más rápido que nadie. Y aunque muchos de ellos quedaron en el olvido, todavía hoy nos recuerdan algo importante: que la velocidad no es solo cuestión de motor, sino de visión, locura y coraje. Y ahora te pregunto a ti, si pudieras tener uno de estos 5 en tu garaje perdido, ¿cuál elegirías? El equilibrio perfecto del Lotus, la furia del TVR, el poder salvaje del Ford, la precisión del Dauer o la locura futurista del Vector. Déjamelo en los comentarios, porque quiero saber cuál de estas bestias se ganó tu respeto. Y si te gusta aprender sobre autos que marcaron época, suscríbete y activa la campanita. Aquí, en el Garaje Perdido, rescatamos las máquinas que el mundo quiso olvidar, pero que siguen vivas en cada historia que contamos. Nos vemos en el próximo episodio, donde abriremos otra puerta de este garaje lleno de velocidad, memoria y ruido eterno.